A usted el informe sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asesta la Suprema Corte un duro golpe a la Cuarta Transformación. Pero no solo eso, porque este tema tiene diferentes aristas que vamos a estar señalando, puntualizando con el maestro Albino Córdoba. Nos vamos rápidamente, Albino, a la información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos momentos declaró inconstitucional que la Sedena tome el control de la Guardia Nacional. ¿Qué te parece si vemos las reacciones de Norma Piña y los ministros corruptos al servicio del poder, Albino? ¡Ánimo! ¡Vamos allá, Iber! Vamos. Por favor, compartan, suscríbanse y denle like. A favor del proyecto, en el sentido de la ministra presidenta. Señor ministro González Con el Alcántara. proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. En contra del proyecto y con voto particular. Únicamente en la parte donde declara inconstitucional. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. En general, por la invalidez de todo el decreto y por lo tanto estoy de acuerdo con las invalideces propuestas específicamente, pero en contra de las propuestas de validez de ciertas disposiciones. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto en este punto. Señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. En contra de los preceptos que se pretende invalidar, anuncio voto particular y a favor de la parte en que reconoce validez. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con énfasis en las consideraciones que expresé. Señor ministro Lainez Con el Potisek. proyecto. Señor ministro Pérez De Dayán. acuerdo. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. Con el proyecto, salvo por lo que se refiere a la declaratoria de validez del artículo 13, fracción primera, en la porción normativa en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. Señora ministra Presidenta, me permito informarle que por lo que se refiere a las propuestas de declaración de invalidez, existe una mayoría de 8 votos, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, de la señora ministra Ortiz Alf y del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. Y por lo que se refiere a la propuesta de reconocimiento de validez, en términos generales existe una mayoría de 10 votos, con voto en contra del señor ministro Aguilar Morales, y existe. Bueno, esta es la primera parte. Aquí tenemos la segunda parte, la declaración de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Lo que yo explicaba ayer y hoy reitero es que no se puede confundir la Secretaría de la Defensa Nacional con el Ejército. No son lo mismo. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina son dependencias de la Administración Pública Centralizada, son unidades administrativas. Claro, de la Secretaría de la Defensa Nacional depende el Ejército, la Fuerza Aérea Nacional, y de la Secretaría de la Marina, la Armada de México. Pero no se subsumen a ellas. Es obvio que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada, la Armada de México, son instituciones militares y sus integrantes son militares. Esto es innegable y esto nadie ha dicho lo contrario. Lo que dijimos es que no se identifican con las secretarías que son dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada. Tan es así que constitucionalmente podría ser titular de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina una persona civil, hombre o mujer. Y también podría haber, como de hecho hay, dependencias, organizaciones o instituciones que cuelguen, que dependan de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina y que no sean militares. Y esto que estoy diciendo sobre la naturaleza de las Secretarías de Defensa y de la Marina no es novedoso en esta Suprema Corte. Este Tribunal Constitucional
ya ha sostenido esto expresamente la segunda sala al resolver por unanimidad de votos los amparos en revisión 440 diagonal 18 y 506 diagonal 18, en los que se analizó el traslado de las capitanías de puerto a la Secretaría de la Marina, precisamente con el argumento de que se estaban militarizando. Lo que dijo la segunda sala en estos precedentes por unanimidad es lo siguiente. Primero, que existe una distinción constitucional y legal entre instituciones militares y las secretarías de Estado como dependencias administrativas que pertenecen al Ejecutivo Federal y coadyuvan en el despacho de los... Bueno, antes de proseguir, Albino, quiero antes de que nos atiendas con tus excelentes comentarios, quiero darle los nombres de los traidores a la patria, porque no hay otro adjetivo que le pueda señalar a estos personajes. Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien inició este proyecto; Norma Piña Hernández; Margarita Ríos Farjat; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro más rico de la Suprema Corte; Luis María Aguilar Morales; Alberto Pérez Dayán; Mario Pardo Rebolledo y Javier Lainez Potisek. Y en contra, es decir, los que estuvieron del lado del pueblo, anótelos bien porque estos ministros merecen una ovación, es Yasmín Esquivel Moza, Arturo Saldívar Lelo de la Rea y Loreta Ortiz Alf. Y pues bueno, Albino Córdoba, los Judas, donde pertenecen, en el basurero de la historia. Te saludo con mucho gusto, Albino Córdoba, para atendernos con tus excelentes comentarios como siempre. Hola, Iber, Alejandro, amigas y amigos que siguen la transmisión. Creo que están estirando demasiado la liga. El factor de peso en esta votación se llama Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y le explico por qué. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es cercano a Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Hasta donde se tenía conocimiento eran los 4 votos que habían conseguido mediante la negociación y el cabildeo de parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. ¿Por qué votó a favor? Pues creo que hay razones de mucho peso económico, por supuesto, y cuestiones de tipo político. Hay una serie de vertientes en ese contexto de sacar a la Guardia Nacional de lo que es el mando militar. Vamos a analizar varias aristas, varias vertientes que se tienen, pero el factor de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro más rico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le llegaron al precio, lo doblaron. Está por demás mencionar a Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat, que son los verdaderos judos, porque los demás sabemos que son prianistas, sabemos que fueron nombrados en el periodo del PRIAN, pero el ministro Alcántara Carrancá, el mismo que protegió a Cabecita de Vaquita, le llama él, y luego Margarita Ríos Farjat. Creo que se antoja una serie de acciones más fuertes que ya frenen a esta Suprema Corte de Injusticia de la Nación. No tengo dudas respecto a lo que el presidente de la República puede hacer. Una de ellas es, pues, mover otra iniciativa de ley, porque se puede, aplicar una serie de ajustes al marco normativo de lo que son las Fuerzas Armadas, prácticamente lo que se hizo con el quinto transitorio, que es el que echaron abajo en esta ocasión. Pero no solo eso, está en las facultades del titular del Ejecutivo entrar a un terreno más fuerte, que sería prácticamente disolver la Suprema Corte. Entiendo que es algo difícil de entender y que es algo difícil de digerir, porque conocemos que el presidente es un humanista, pero también por eso digo que le están estirando demasiado a la liga, porque no le van a dejar otra opción. ¿Cómo van a dejar desprotegido a tantos estados del país? Y aquí puede haber inconformidades de todos los estados del país. ¿Por qué quieren a la Guardia Nacional? Y resulta que sus partidos, a través de la Suprema Corte de Injusticia, echan abajo
todo esto. ¿Quieren que se repita el esquema de García Luna? ¿Quieren que los mandos se corrompan? ¿No quieren que tengan una formación adecuada? O sea, hay muchos de estos temas que están en el imaginativo colectivo en estos momentos porque hay una muy justificada indignación social. Con la mano en la cintura, la piña podrida, junto con los prianistas y los dos Judas. O sea, sí hay muchos Judas, la mayoría, son 9, 8. Este tipo de personajes obedecen a intereses económicos muy fuertes, pero también el presidente tiene la facultad en un momento dado, pues y es lo que estaba esperando luego de que sucedió, pues hace poco tiempo prácticamente cuando se desarrolló esta sesión. Hubo un momento en esa sesión, porque la estuve siguiendo, en el que Arturo Saldívar y la ministra Yasmín Esquivel Moza, dijeron, ya no voy a opinar nada. Es decir, se cerraron ante lo que era una evidente jugarreta de la mayoría que, le digo, ¿por qué Ortiz Mena? Ortiz Mena era el que estaba perfilado para ser ministro, de hecho fue propuesto por Arturo Saldívar. ¿Por qué hablo de Ortiz Mena? Porque Ortiz Mena en automático su voto era en contra, Iber Alejandro, y ustedes, amigas y amigos, lo doblaron y creo que les costó un billete, ¿no? Un buen billete, se mueven con mucho dinero. ¿Qué otros? No, bueno, pues Alcántara Carrancá y Ríos Farjat, que llegan en la cuarta transformación con un proyecto de nación de transformación, pues se doblaron al otro lado. Esos sí son judotas. Ya de piña, ¿qué podemos decir, Iber Alejandro? No sé qué, salvo tu mejor opinión, pero la lectura está muy sencilla. Se jugaron con Ortiz Mena porque ya a Carrancá, pues ni modo, ese ya lo tenían en la bolsa. A Margarita Ríos Farjat, que es la que se siente una jurista de primerísima, y no sirve para gran cosa, la verdad. Solo que los favores políticos cuestan muy caros. Y ese es el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Si no los quita el presidente, los va a quitar el pueblo. De eso sí no me queda duda. No me queda ninguna duda, Iber Alejandro, y creo que hay que estar atentos a lo que suceda en estos próximos días, porque el presidente tiene facultades y ya como habló también del INAI, también puede ser la Suprema Corte. No sería la primera vez ni la última, y aparte estaría entre sus facultades. Yo creo que sí se avienta el tiro el presidente. ¿Tú qué opinas, Iber Alejandro, al respecto? Sí, de hecho, el día de hoy el presidente exhibe los onerosos salarios de la Suprema Corte de Justicia y les hace esta pregunta retórica. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que un junior maneje la Guardia Nacional como lo hacía Genaro García Luna? O sea, el presidente es contundente a la hora de lanzar comentarios. Y en estos momentos también yo respondo las preguntas, o sea que él dice, por ejemplo, un bot, y lo entiendo. A ver, una vez más el cártel de la justicia doblegó y humilló y arrodilló a AMLO, la 4T. Una pregunta, AMLO, ¿no te da vergüenza los votos? ¿De qué te sirven? A ver, son 100 años de corrupción. Y en esa corrupción rapante, Albino, también hay que ser muy analíticos. El presidente se dedicó a levantar en hombros, como un atlas, a este país que estaba hecho pedazos, y lanzaba esta analogía, esta figura abstracta del elefante reumático. Por eso hay que escuchar las mañaneras, por eso hay que apoyar al presidente con la mayoría, para que tengamos mayoría en el Congreso, a Morena en el 24. A ver, no quieran que el presidente nunca dijo que era... Bueno, en el colectivo imaginativo de la derecha conservadora, el presidente llegó a ser el Mesías, pero esa era la narrativa de la derecha. Mas el presidente no es Dios para arreglar las cosas en un santiamén. Otra cosa, el presidente ha sido muy consecuente de su actuar con lo que emana de su boca, ¿no? Que es, dice, bueno, yo soy una persona que nada por la fuerza, todo por la paz. Pero en este sentido, quiero que usted, público que nos está viendo, también sea consciente y analicemos qué tan corrompido
está nuestro país, al grado de que la Suprema Corte de Justicia se bajan los pantalones ante los poderes fácticos que ellos representan, y que en unos momentos más vamos a ver claramente lo que está pasando en realidad, porque hay un tema de fondo. Están los Estados Unidos de fondo, y esto lo vamos a analizar en la siguiente información. ¿Qué te parece, Albino Córdoba? Yo con eso concluyo mi tema. No, está perfecto. Hay varios temas que se desprenden de esta decisión, que es una bofetada al pueblo de México por parte de quienes ganan más de 600,000 pesos mensuales, que para no corromperse, y miren que lo que acaban estos Judas, a excepción de 3 de ellos, repito los nombres, porque merece la pena que los repitamos. Arturo Saldívar Lelo de la REA, ex ministro presidente de la Suprema Corte; Yasmín Esquivel Moza, por eso el golpeteo mediático; y Loreta Ortiz Alf. Fuera de ellos, los demás se sometieron a lo que ahorita tocaremos en un momento más. Pero estos son los 3 que defendieron la causa. Iber Alejandro. Exactamente, vámonos a más información.